Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Muy buenas noches, amigos. Ya estamos el día de hoy, miércoles 5 de agosto del 2020, para darle las primicias, nuestros comentarios políticos, ponerlos a ustedes en contexto de lo que ocurre diariamente a nivel de país y esté debidamente informado. Y usted mismo sacará sus propias conclusiones de lo que nosotros podemos decir, afirmar de las fuentes que tenemos, que nos llega la información. Vamos, el día de hoy, el presidente del Congreso, Manuel Merino, en una conferencia de prensa, ha dado un discurso muy fuerte contra el presidente de la República y desmiente cualquier tipo de chantaje de los congresistas de la República, y ha dicho que el mensaje que llevó el primer ministro al Parlamento era un mensaje lleno para un gobierno de 5 años, cuando ya solamente le quedan exactamente 9 meses de gobierno. Porque en abril, una vez que se sepa quién ha sido el ganador de la contienda electoral, definitivamente a partir de ese momento ya no hay poder. En ese sentido, Manuel de Lama, le decía, presidente del Congreso, ha dicho que los votos son de la mayoría de provincianos que han tenido la carga, ¿no?, de sus votantes, de sus regiones, porque ven cómo se mueren sus paisanos, ven cómo pierden el trabajo, la agricultura a nivel de país que no les llegan los recursos, a pesar de que ellos han sido los que se han batido para darnos el sostenimiento y la alimentación en plena pandemia. Pero para ellos no hay recursos. Continuando, Merino de Lama, en su alocución, decía que rechazaba las actitudes del Premier porque no ha habido ningún tipo de chantaje con la ley de educación. Y también se va contra el presidente Vizcarra porque dice que su incompetencia como presidente, ¿no?, ha hecho que quererlos responsabilizar a este nuevo. Ha sido duro, muy fuerte su discurso
de Merino en Lama, presidente del Congreso. Asimismo, nos ha llegado a nuestra mesa que ya tenemos, ¿no? Posiblemente el candidato a primer ministro puede ser Alan Barnett Tizón. Se vocea muy fuertemente en los pasillos de Palacio de Gobierno, en las redacciones, así que esto está por confirmarse, que deben juramentar o el día de hoy o el día de mañana. Lo cierto también que lo que nos ha llegado a la redacción es que también posiblemente lo saquen, ¿no?, al ministro de Trabajo, y está en su reemplazo el nombre muy fuertemente de Juan Carlos Requejo, y del ministro de Educación, Daniel Alfaro, también se vocea como posibles ministros. Creo que el mensaje es claro de lo que dijeron los congresistas ayer. Cambie su gabinete, saque al ministro de Educación, saque al ministro de Trabajo. Y lo que ha hecho el presidente fue una afrenta en realidad, o sea, llevar al Parlamento a quienes estaban cuestionados, a pesar que los jóvenes, ojo, los jóvenes congresistas de la República le enviaron una carta al presidente: no pongas a este señor porque nosotros los jóvenes queremos que los jóvenes estemos involucrados. No, este señor no nos representa a nosotros. Se le dijo al presidente. Sin embargo, siguió en el nombramiento ya. Y lo otro es la soberbia, ¿no?, con que actuó el premier Cateriano. Yo no he visto tanta soberbia en un discurso en el Parlamento, desafiando con la mano, ¿no?, diciendo que no podía recibir chantajes, porque los jóvenes les habían enviado una carta. O sea, no estamos hablando que ahí en el Parlamento ha habido chantajes, no. Los jóvenes congresistas de la República, de diferentes bancadas, le dijeron: no queremos a este ministro, señor. No queremos a este ministro tampoco de Educación, por las falencias que van a quedar sin estudios un sinnúmero de conciudadanos, de niños, porque no van a tener la tablet. Sí, si estamos hablando de 850,000 tablets, estamos hablando, y la demás gente, o sea, cerca de 1 millón de estudiantes perderán el año escolar porque hubo una mala compra del Estado. Hasta para eso yo a veces digo que en las entidades del Estado tantas falencias hay para no poder comprar las cosas tan rápidas. Yo sé que hay una burocracia frondosa que los fascinerosos esos hacen para que las cosas no caminen y atribuirle la culpa a las regiones, a los gobiernos nacionales, ¿no? Pero de esto tiene que cambiar esa frondosa para que el público sepa. Pero vamos a ponernos en contexto ya, porque ya debemos estar enlazados también en el próximo bloque con uno de los analistas políticos, Ángel Delgado, es constitucionalista, para ponernos en contexto de qué es lo que hay, porque ya comienza a desnudarse este gobierno. Ojo, no ha habido ningún tipo de chantaje de parte de los parlamentarios atribuyendo lo que quieren cambiar, modificar la ley de educación. Mire, una patraña más, una mentira más del presidente para atribuir la culpa al Congreso de la República de su incapacidad. Así que ya no tiene el presidente para sus perritos falderos de los noticieros. Ya el presidente comenzó a perder su mando
a perder el poder porque ahora está en manos del Congreso. Y que si sigue así, de verdad, con tanta mentira, lo más saludable para el país es que lo vaquen a este presidente de la República porque es un gobierno corrupto. Los funcionarios que están en las empresas del Estado están haciendo de las suyas. O sea, mientras nosotros estamos peleando para que haya un buen país limpio y transparente, ¿no? Para que no haya más muertos en el país, los funcionarios están haciendo de las suyas en las empresas del Estado, en los diferentes ministerios. Dicho eso, vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de regreso en el programa y estamos enlazados ya también con el doctor Ángel Delgado, constitucionalista y analista político. Y hasta ahora, en todas las entrevistas, el doctor Delgado ha acertado todo lo que él ha venido diciendo en los últimos 2 años que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Muy buenas noches, doctor Ángel, ¿cómo le va? Muy buenas noches y muy agradecido por esta oportunidad y un saludo a todos los amigos que lo están escuchando a través de este medio de comunicación. Muy agradecido. Gracias, doctor. Para iniciar, me ha caído a la redacción una posible premediato de Carlos Barnett Tizón para el cambio de primer ministro. Pero antes de ello, quería pedirles su análisis político en vista que el presidente del Congreso ha salido de una manera muy fuerte, muy furibunda, ya a pechar al presidente de la República, ¿no? Como que está mintiendo en la presentación del Congreso, que el primer ha dicho y el mismo presidente como que la ley de educación es la que no quieren chantajes, etc., etc., ¿no? ¿Cuál es el comentario, doctor, de acuerdo a su análisis? Por lo último, yo creo que sí, creo que el presidente miente o se equivoca, está mal informado, cualquiera de esas posibilidades. Cuando quiere atribuir el voto de no confianza,
a un chantaje por la SUNEDU y la ley universitaria y las universidades privadas. Porque ve usted, hagamos un análisis, usted ve las bancadas del Frente Amplio y de UPP, no tienen nada que hacer con las universidades, el FREPAP tampoco, el grupo de Acuña, que podría ser el que sí tendría interés, ya con SUNEDU hace tiempo solucionó sus problemas y sus universidades están perfectamente certificadas. En Acción Popular, la universidad del señor Raúl Díaz Canseco es una universidad acreditada también, y entonces lo único que quedaría sería el Grupo Podemos, donde, digamos, ahí está presente algunos congresistas que están vinculados al señor Luna, que sí es dueño de algunas universidades, y que sí están en problemas. Pero Urresti siempre se ha señalado de que ese tipo de problemas particulares no tienen nada que ver con la actuación de la bancada. Y para un elemento más, es en la bancada fujimorista donde hay algunos congresistas que están vinculados a algunas universidades, algunos han sido rectores, y como todos sabemos, para sorpresa de algunos, el fujimorismo votó en mayoría por darle el voto de confianza al señor Cateriano. Entonces, ¿de dónde sale la especie que ha sido la reacción o el chantaje para que se saque al ministro de Educación porque tenía que ver con el tema de las universidades? Y por otro lado, el señor ministro de Educación, que tiene que dar cuenta al país por el tema de las laptops, ahí hay una denuncia que lo incrimina directamente, podía perfectamente haber sido interpelado en los días siguientes y ser censurado y se acabó. O sea, no por uno, necesariamente hay que sacrificar 18 cargos ministeriales, que es el número total de integrantes del Consejo de Ministros. Entonces, esa hipótesis, ese análisis que hace Palacio de Gobierno me parece total de los cabellos, y de ese punto de vista concuerdo con lo dicho por el presidente del Congreso, a rechazarlo rotundamente, porque ¿sabe qué? Este presidente acostumbrado a crear falsas polarizaciones. Él es un campeón de poner en una banda a los que defienden la corrupción, a los otros los que luchan contra ella, a los otros fujimoristas, a los buenos. ¿Se da cuenta? Esa división artificial en base a un conjunto de ideas que no corresponde, es propio del estilo gubernamental del señor Garra, y me parece bien que el presidente del otro gran poder de Estado salga al frente y desmienta, porque si queremos discutir y entendernos, hay que eliminar las mentiras que solamente provocan mayor subjetivismo y hacen que el debate tenga más acrimonia de lo necesario. Doctor Delgado, ya ahora se sabe también la cantidad de fallecidos, ¿no? Por el tema del coronavirus, y sobre eso no hubo nada, un mea culpa del presidente ni del premier en la presentación del Congreso. Me parece algo desproporcionado. Un analista político que me ha parecido interesante su mensaje dice: un mensaje del premier para un país que está en la lona, ¿no? Un mensaje así de esos. No, pero vea, eso no es culpa pues de Cateriano ni de sus nuevos ministros. Ahí está el señor Ceballos, el señor Zamora y compañía, que han destruido el país. Y lamentablemente este mismo Congreso, que por creación directa del señor Vizcarra, y eso hay que decirlo y recordarlo permanentemente, ahora aquellos que se están quejando del actual Congreso de la República, este Congreso hace 2 meses, no más, le dio la confianza al señor Ceballos, después de 10 meses de ejercicio del poder de una manera catastrófica que ha traído daño profundo al país. Creo que eso no debemos olvidar. Y sin embargo, este mismo Congreso no le da la confianza, no le da la luz verde, para decirlo en términos de Cateriano, a un gabinete que recién comienza. ¿Se da cuenta? No lo han hecho con el señor Ceballos, que era manifiestamente incompetente y que había fracasado y que tenía un historial de trompicones gigantesco, pero sin embargo, vea usted, no han sido intolerantes para darle un voto de confianza expectaticio
a quienes recién se van a hacer cargo de la cosa pública para enfrentar los gravísimos problemas heredados por la mala gestión del señor Vizcarra, representada en los ministros Zamora, Ceballos y otros más, que efectivamente deberán ser en su oportunidad investigados cuando se determine que usaron la mentira más grosera para engañar al país y para mantener políticas que han llevado al sacrificio, a la muerte, a la desolación, al contagio a millones de personas. Eso tiene que, en un momento determinado, ser investigado y ser punible con la más enérgica consecuencia legal que corresponda, porque no es posible que se juegue así con los intereses de la población cuando está de por la vida y la salud de las personas. Bueno, eso es lo que ha pasado. Vea usted los contrastes, ¿no? Todo lo que se le pueda acusar al señor Cateriano, de intolerante, que es un hombre confrontacional, es verdad, pero también es cierto que él no es responsable directo de los estropicios cometidos durante estos meses, especialmente a partir de la cuarentena, y el fracaso de la política de salud es solamente atribuible al señor Vizcarra y a sus ministros de Estado que han estado al frente de estas carteras, encabezados por el señor Víctor Zamora. Doctor Delgado, algo que hasta ahora yo no puedo, me resisto a creer, que le atribuyen a una conducta de la izquierda caviar en el dejar que ocurra estas mentiras permanentes del ex ministro Zamora, y que los ministerios estaban llenos de izquierdistas. De lo que usted conoce, ¿es cierto esta situación para irnos al extremo, digamos, de dejar morir gente por una cuestión de dogmatismo político? Bueno, no necesariamente dogmatismo, pero sí estupidez, y eso hay que ponerle nombre. Y el resultado es el mismo, que haya gente que quiera que se genere una crisis para tener mejores posibilidades de hacer la revolución. Esto existe, ¿ah? Así nos parezca duro y sea un cinismo exuberante, esas conductas existen en la cabeza alucinada de algunas personas, que mientras más pobreza, mientras más dolor y sufrimiento existe, las condiciones para cambiar este régimen de opresión se van a dar, ¿se da cuenta? Pero, digamos, el resto, los que no piensan así, los que no tienen esa mente tan maléfica, son unos ignorantes o son unos incapaces, gente que no tiene experiencia, y por esa razón igualmente son letales. Son los que han puesto un conjunto de medidas para experimentar con la gente. ¿Se acuerda usted del señor Matuk? Este que decía que había que separar hombres y mujeres porque había que hacer una suerte de política de género y evitar que solamente las mujeres vayan a comprar. Había que también que los hombres hagan las compras, y ese tipo de experimentos dogmáticos propios de una ideología radical, caviar, ¿no? Tuvo como consecuencia el incremento del número de contagiados, como todos sabemos, y como el propio Matuk tuvo la hidalguía de reconocer. Entonces, hay de las dos cosas, hay de las mentes enfermizas que quieren que la cosa fracase más, pero sobre todo diría yo que lo que domina aquí es la estupidez, es la falta de experiencia, de conocimiento, y sobre todo de apertura al diálogo para poder abrirse a personas que sí conocen. El equipo de Zamora era un equipo cerrado, que tenía una visión de las cosas, y frente a él ellos consideraban que las cosas las hacían bien con un dogmatismo propio de una equipo. Porque sabrá, el mundo de la sociedad no acepta pues dogmas, porque entre otras cosas la sociedad está muy lejos de ser un convento. Doctor Delgado, vamos a ver a una brevísima pausa comercial, pero para su análisis le decía que nos ha llegado a la redacción de que el candidato a premier, el señor Alan Barnett Tizón. Con usted regresamos para su análisis, si es que es así, ese posible candidato. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con el doctor Ángel Delgado.
Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos, somos para ti. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos, somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa y estamos conversando con el doctor Ángel Delgado, constitucionalista y analista político. Doctor Delgado, le decía antes de la pausa que es muy posible que Alan Barnett Tizón sea el Premier de la República. ¿Qué le parece ese posible nombramiento? Bien, yo quisiera que usted me dé la licencia de poder explicar lo que yo creo que ha pasado. No digo que esto sea una verdad absoluta, no tengo la certificación plena, pero en lugar de la explicación del conflicto de universidades que da el señor Vizcarra, yo creo más bien que lo que ha sucedido es que el señor Cateriano, con todas sus características que conocemos, y que por cierto no es santo de mi devoción, era un elemento que tenía determinadas posiciones que lo apartaban de alguna manera de los lineamientos que el gobierno, con Vizcarra a la cabeza y sus ministros, Ceballos en particular, habían seguido. Quiero hacer énfasis especial que, por ejemplo, él le pone énfasis en la economía, y dentro de la economía su preocupación fue restablecer los puentes con el sector empresarial que había sido maltratado, con el anuncio de Vizcarra que iba a estatizar las clínicas y demás, o ese malestar de no sentirse debidamente escuchados a la hora de la reapertura de los centros empresariales de trabajo, ¿no? Entonces el señor Cateriano, en su mensaje, en la exposición de la política general del gobierno, hace un énfasis especial en los temas económicos, hace una defensa de la minería, critica a quienes se han opuesto a esta actividad, diciendo que fomentan la informalidad en este tema, que es un elemento que degrada el ambiente, y eso significó el rechazo que se expresó en el propio hemiciclo por parte de las bancadas vinculadas a la izquierda. Me estoy refiriendo al Frente Amplio y a la UPP, que para ellos este tipo de argumentaciones les resulta pues totalmente legítimo
antiguas y por esa razón votaron en contra. Yo estoy seguro, y este es el tema que yo quiero compartir con usted, que también afecta a algunos sectores caviares que están fuera del gobierno, pero también dentro de él, parte del bloque que sostiene a Vizcarra. Y por eso yo estoy en capacidad de sostener, en base a la información que tengo, que la salida de Cateriano ha significado que para alguna gente todavía vinculada a Ceballos o al señor Zamora, que ha sacado un tuit diciendo que el señor Cateriano ha fracasado, tal cosa, les ha provocado una salva de aplausos. Inclusive estoy casi convencido que el propio Vizcarra, en su corazón, no está llorando afligido por la salida del señor Cateriano. Él, Vizcarra, prefiere tener un primer ministro tipo Ceballos, que sea su réplica, su clon, que no le haga ningún tipo de sombra, que no le discuta nada. Y el señor Cateriano, en ese sentido, con su forma de ser, puede resultar un poco incómodo para lo que Vizcarra quiere hacer, conjuntamente con la ministra Mazzetti, que cuando empieza a sincerar las cifras, si se sigue en esa tendencia, obviamente la responsabilidad política y penal de Vizcarra va a quedar a luces, porque entonces se va a descubrir de modo oficial de que la mentira estuvo instalada en Palacio de Gobierno y fue una herramienta para lograr afirmar una política a pesar de que no daba efecto, y haber mantenido tercamente esta posición ha significado la muerte de muchos peruanos, el contagio masivo y la incapacidad para afrontar la pandemia como todos conocemos. Entonces al señor Vizcarra y compañía no le conviene mucho que estos temas vayan siendo conocidos. Y cuando el señor Cateriano en el Parlamento hace una defensa de la minería, yo quiero recordar con todos ustedes, amigos que nos escuchan, la vizcarrista hace menos de unos meses atrás, ¿no? Cuando él se ponía de acuerdo con el gobernador de Arequipa, Cáceres Yica, y por teléfono se filtró un audio que Vizcarra le decía a Cáceres Yica: tú sigue movilizando a la gente, tú sigue enervando a las multitudes, que yo en Palacio voy a ver cómo cancelo el proyecto de Tía María. Esta actitud antiminera por parte de Vizcarra en los hechos, por supuesto, es contraria a la voluntad de Cateriano de relanzar la minería en el Perú. Y eso puede ser, pues, uno de los elementos que explique la caída del señor Cateriano, no solamente por acción del Congreso, sino quizás estimulado desde Palacio de Gobierno. Pero esto lo vamos a saber fehacientemente cuando se conozca el nombre del nuevo primer ministro y la composición del gabinete. Porque si fuera el señor Wagner, que usted me está mencionando, y eso no lo sabemos todavía, hay algunos tuiteros que sí que no, el señor Wagner, por ejemplo, sería un clarísimo representante de estos sectores caviares que han apoyado a Vizcarra para que haga una serie de reformas con el objeto de destruir la constitución histórica del Perú, de afectar la República y de poder subordinar el Parlamento a la política del gobierno, rompiendo el equilibrio de poderes, que es un valor, como todos sabemos, constitucional de primer orden. El señor Wagner, si fuera el primer ministro, estaría más cercano de Ceballos, de Zamora y compañía, y más lejos, por cierto, de Cateriano, en su afán de relanzar la economía. Sería, por ejemplo, un ministro que estaría de acuerdo con que se ponga en marcha este convenio, este regional de Escazú, que va a lesionar la capacidad que tenemos los peruanos de decidir sobre los recursos naturales para el desarrollo nacional y para el bienestar de nuestros pueblos, y eso entonces es algo que vamos a poder verificar. Pero, repito, como no sabemos, qué en hipótesis, pero repito, si fuera Alan Wagner, la tesis que yo estoy sosteniendo de que en la caída del señor Cateriano no solamente ha obrado un congreso, sino también alguna mano negra que desde el Palacio ha inducido a los congresistas a ciertas bancadas que, repito, no tuvieron ningún problema en darle el voto de confianza a un inepto de campeonato como el señor Ceballos y su banda 2 meses atrás. Ahora se vuelven intolerantes,
impecables, absolutos, para juzgar a alguien que recién va a empezar. O sea, ni siquiera hay el beneficio de la duda, el voto de expectativa, ni nada por el estilo. Estas conductas yo creo que no debemos nosotros desecharlas. Pero repito, son simplemente hipótesis que converso con ustedes para la reflexión y que vamos a tener una claridad cuando ya conozcamos el nombre del próximo primer ministro y vamos a ver si es la antípoda del señor Cateriano y es una suerte de continuación del señor Ceballos. Si fuera Wagner, estaría en la línea de ser la continuación de Ceballos y la antípoda del señor Cateriano. Bien, doctor Ángel Delgado, vamos a la última pausa comercial y regresamos nuevamente con usted. Gracias. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde. Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y tu familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Estamos de retorno en el programa y seguimos conversando en entrevista con el doctor Ángel Delgado, acucioso analista político, constitucionalista. Doctor Delgado, ya me imagino que en las 48 horas que se cumple la cuestión constitucional debe haber un nuevo gabinete. El Congreso de la República, ¿usted cree que si hay una sintonía de posiciones, podríamos avanzar, digamos, si se quiere de verdad combatir esta pandemia? Vea usted, una precisión del término en materia constitucional. El plazo de 72 horas es para que el presidente de la República acepte la renuncia obligada del primer ministro y todo gabinete, porque esa es una decisión que no es voluntaria, sino es obligatoria. Y por eso que la ley se ha puesto le ha dado un plazo por si fuera necesario que el presidente tenga todavía alguna gestión de urgencia que hacer, entonces le dan unos días para que la decisión de no darle la confianza no afecte la marcha de los asuntos cotidianos del país. Pero no hay una fecha para que se haga la presentación del nuevo gabinete. Pero como usted comprenderá, esta es una situación gravísima. Independientemente de los plazos, hoy técnicamente el Perú no tiene autoridades. Técnicamente en el Perú reina el desgobierno. Técnicamente en el Perú hay una anarquía. O sea, anarquía es que no hay gobierno, sin gobierno. Y esto es lamentable, porque estamos en medio de una profunda crisis económica y un desastre en el campo de la salud.
O sea, a la crisis económica y social, a la crisis sanitaria, la incompetencia de las autoridades encabezadas por Vizcarra y su parlamento le han añadido una crisis política de proporciones dantescas. Esto hay que ser claro. Y esto significa que hoy día la nave del Estado está al garete. Que si usted quiere hacer algún trámite en algún ministerio, simplemente no le van a dar curso. Lo van a demorar hasta que se elijan las nuevas autoridades. Y las nuevas autoridades no creo yo que sea un tema tan fácil de poder elegir, porque supongo que mucha gente de fuste, con prestigio, no va a querer ser usada de la forma que hace Vizcarra para poner gentes en el poder. Gente que se va a su sitio. Entonces yo no tengo la convicción de que haya muchos candidatos dispuestos a aceptar el presente griego vizcarrista, ¿no? Y por otro lado, si el señor Vizcarra no tiene hoy día la capacidad de concertación con el Congreso de la República, nada impide que vuelva a repetirse la historia. Aunque parezca mentira, y a pesar que estamos en un sistema presidencialista, que es el peruano de acuerdo a nuestra Constitución, sin embargo, vamos a terminar parlamentarizando al Ejecutivo. Esto es porque lo que tendría que hacer Vizcarra es llamar por teléfono al presidente del Congreso y nombrar representantes para que en una mesa de negociaciones se ponga de acuerdo sobre los ministros y sobre el presidente del Consejo de Ministros. Y entonces recién que ahí, una vez que haga luz, hacer la presentación y ir al voto de confianza en el Congreso. Esto es lo que se ha logrado, como usted comprenderá, de un modo muy atípico. Este es uno de los graves errores, esto es un tema que no se ha dicho y aprovecho para señalarlo, no se ha dicho, este es uno de los gravísimos errores que tiene la Constitución de 1993, que por pura guachafería, en su artículo 130, mezcla instituciones del sistema presidencialista como el nuestro con el sistema parlamentario. Y entonces, en un país presidencialista, donde el jefe de Estado es también jefe de gobierno, el presidente de la República, ¿no?, escoge libremente a sus acompañantes, a sus secretarios, como se llama en Estados Unidos, a sus ministros, a sus colaboradores, para gobernar en conjunto. Es el equipo de gobierno. Y en un país presidencialista no hay otra autoridad, no hay otro poder, no hay otra institución que tenga que avalar, refrendar o darle confianza. En cambio, de acuerdo a la Constitución del 93, el artículo 130, hay el voto de confianza. Esta es una institución absolutamente extraña, ve usted, a la tradición constitucional del Perú. Si usted revisa todas las constituciones del Perú, desde la primera de 1823, no va a haber ninguna en que haya este tipo. Más aún quiero decirle, en la constitución anterior de 1979, el mecanismo era el siguiente: el presidente del nuevo Consejo de Ministros iba como cateriano a las cámaras, exponía la política general de gobierno, se abría el debate, la discusión, y luego que terminaba se cerraba la sesión y se levantaba. No había voto de confianza ni de censura, porque los ministros son responsabilidad del presidente de la República, cumple con presentar su política, pero eso no está sujeto al voto, como sí sucede en los regímenes parlamentarios, como en España, en Inglaterra, en Italia o en Alemania. En estos países, el rey, la reina en Inglaterra o los presidentes en Italia y Alemania, que no son jefes de gobierno, sino son jefes de Estado, luego de las elecciones, cumplen con presentarle al Parlamento la nómina del gobierno, incluyendo al presidente de gobierno, que en Alemania se llama canciller, primer ministro se llama en Inglaterra, en España es el presidente de gobierno, en fin, no importa. Y entonces ahí sí, en un régimen parlamentario, el voto de investidura es fundamental, porque ese voto es el que constituye gobierno. ¿Se da cuenta? En esos países donde el gobierno nace del Parlamento,
el voto de confianza y la confianza parlamentaria, la investidura es fundamental, pero un régimen como el peruano, que es presidencialista, es una tontería. Y le cuento más, esto es una cosa inédita, ¿no? Nunca ha pasado. En los 27 años que tiene ya la Constitución del año 93, es la primera vez que tenemos esta situación. Y pasa que como ha habido sentido común y algo de sensatez y vocación práctica, este trámite de la confianza del nuevo gabinete, en el fondo ha sido un trámite sin relevancia. Y para todos era más o menos conocido que la confianza se iba a dar más allá de cierto debate, de cierta tensión. Los libretos siempre han estado. La prueba es que el gabinete obstruccionista, según Vizcarra, el que él cerró, durante todos los años que estuvo vigente, no le negó la confianza a ningún presidente del Consejo de Ministros que fue a solicitarla, y fueron varias. En cambio, el nuevo gabinete, el nuevo parlamento prohijado, creado por iniciativa del señor Vizcarra, le da un traspiés y rompe una tradición constitucional y ha creado un problema político súper complicado. Como usted comprenderá, esto pues debe llevarnos a conclusiones. Primero, si hay que reformar la Constitución, este es un aspecto central que tendría que modificarse. No hay necesidad que el Parlamento le dé el voto de confianza al gabinete, porque el gabinete es de responsabilidad plena del jefe de gobierno, presidente, que elige su equipo como quiere. Los parlamentarios pueden después interpelar y censurar a los que no les gustan, pero no hacerlo de saque. Y además, también es una cosa que usted puede entender, que un parlamentario que no le gusta una persona no se vea obligada a darle una confianza mentirosa porque tiene que empezar a gobernar. Entonces, lo más razonable es que luego de esta experiencia terrible, que repito, en una época de pandemia, en una época de crisis económica, no tengamos gobierno y que la nave del Perú esté deambulando a pique en una situación de esta naturaleza. Yo creo que la conclusión es que hay que eliminar este artículo 130 y la presentación del gabinete no debe implicar ningún tipo de voto, solamente se toma conocimiento y se debate y punto, como ha sido siempre, como ha sido en la anterior Constitución. Esta innovación es una innovación peligrosa y manos inexpertas de los bisoños parlamentarios de ahora han usado y han provocado una crisis de proporciones gigantescas como la que estamos hoy día lamentando. Eso es un tema a reflexión y creo que podría ser una de las conclusiones para que en el futuro no pasen estas cosas. Porque si no, lo que va a pasar, ¿sabe qué? El sistema presidencial se va a desnaturalizar, porque entonces van a ser los parlamentarios los que van a poner a los ministros, en última instancia. Porque claro, si yo le tengo que dar la confianza, yo digo, me pones a este, y lo que va a tener que hacer Vizcarra ahora, si es que quiere salvar y no quiere pensar en un golpe de Estado cerrando el Parlamento, lo que va a tener que hacer es negociar con el Parlamento, y el Parlamento le pondrá pues varios parlamentarios ministros o gente vinculada a los partidos que tienen fuerza en el Parlamento. ¿Se da cuenta? Doctor, esto no sucede. Doctor Delgado, justo esa era mi última pregunta, en el sentido, doctor, que conociendo a Vizcarra, o sea, no va a querer perder su poder y va a seguir a tratar de confrontar al Congreso. Y eso es más peligroso todavía de lo que ya añadirle una gota más a un problema que me parece que la actitud doctor, la actitud que le he visto hoy día al presidente del Congreso es como algo así, o te portas bien o te vacamos, ¿no? Porque ya es intolerable la situación pues con el presidente. La vacancia es un estadio superior y es ajustar la puerta en una tensión mayor. Pero digamos, si el presidente se pone bravo, el Congreso se pone bravo, lo único que va a pasar es que no hay ministro de Estado legítimo. ¿Se da cuenta? Entonces no hay autoridades que pongan en marcha el país se paraliza en medio de la situación más grave que vive la patria peruana
por la pandemia y por la desocupación, el hambre y la miseria de la gente por la crisis económica. Eso es lo que va a pasar. O sea que el presidente tiene que transar, salvo que quiera dar un golpe de Estado, ¿no? Y quiera cerrar el Congreso a la mala. Si no puede hacer eso, tiene que ponerse de acuerdo, tiene que ir en una mesa, en una mesa y con una luz ahí arriba, hacer una repartija. Sí, no me gusta tal cosa. Y finalmente, pues, el Congreso tendrá la última palabra para la designación de los ministros de Estado. O sea, vamos a tener un gabinete, un poder ejecutivo parlamentarizado, que es un absurdo que no está en la Constitución, pero justamente este tipo de medidas extrañas a la tradición constitucional del Perú, como he podido explicarle, gracias a su gentileza, está cambiando la naturaleza del sistema político del Perú. Estamos pasando de un presidencialismo a un parlamentarismo heterodoxo, y eso es sumamente grave. Esto es una cosa que, por ejemplo, en ninguno de los medios de comunicación grandes se ha dicho, ¿no? Todo el mundo se lamenta, pero no se da cuenta que está en la propia Constitución, en el artículo 130, un grave error. Ahí está la trampa que hace que explote el sistema. Lo que 27 años, digamos, los actores eran más diestros, más responsables, y no pisaban el botón que hacía estallar el sistema. Ahora gente que no lo es tanto ha pisado el botón y ahí están las consecuencias. Esta es una reflexión que yo quisiera que la podamos hacer a fondo, porque si queremos o el Perú se vuelve un país presidencialista y entonces los gabinetes van a nacer del Parlamento y no del Ejecutivo, entonces el presidente va a tener ministros que responden al Parlamento y no a su mandato, con lo cual cambiamos la lógica, la naturaleza política del régimen peruano, o de lo contrario, hacemos un cambio y reformamos el artículo 130 de la Constitución, y como era la anterior del 79, no se exige ninguna votación, ni voto de confianza, ni de censura, ni nada. Simplemente se presenta el gabinete, responde al presidente, el presidente sabrá a quién pone, si pone mal, si pone bien. Si los ministros fracasan en su empeño, el Parlamento siempre tiene la oportunidad, a partir de su gestión mala, llamarlos, interpelarlos y censurarlos. Eso sí, pero no que yo tenga que dar como bajada de bandera, como punto de partida, darle una confianza al gabinete que no le corresponde, ¿se da cuenta? Eso es como si los miembros de la mesa directiva del Congreso de ratificación del Consejo de Ministros del Presidente de la República. Es tan absurdo como eso, y eso yo está permitiendo hacer un análisis más complejo que tiene como base estructural un diseño de la Constitución para que pueda empezar a funcionar un Consejo de Ministros. Creo que este es el tema, digamos, de fondo, y todo lo demás ya son las otras contingencias propias de la política cotidiana, si tenemos así, esta SAS y la ciudad, si que la minería, de otras contingencias. Pero el tema está que el Parlamento no tendría por qué dar este tipo de voto de confianza, y esta es una oportunidad para reflexionar sobre su conveniencia. A mí me gustaría que haya gente que me diga, usted se está equivocando, y es bueno que el Parlamento dé la confianza al gobierno que escoge el presidente para gobernar con él. ¿Se da cuenta? Correcto. Poderes, ¿no? Y con esto no hay... Clarísimo, doctor Ángel Delgado, ¿no? Como siempre, le agradecemos por estar en nuestro programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches y hasta cualquier oportunidad. Muy agradecido. Gracias a usted. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con lo último del programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente
Piuranos, ahora se ve mejor. TV Cosmos, somos para ti.